Bien, pues vamos a hacer este ejercicio número 4 del libro, que dice lo siguiente. Óscar Figueroa consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 por levantar una barra de 1,77 por 10 a 2 kilogramos desde el suelo hasta una altura aproximada de 2,0 metros. Bien, entonces en principio tenemos un levantamiento de una barra, vamos a dibujarla aquí, y que se levanta exactamente hacia a una altura aproximada de 2,0 metros. Y tenemos que calcular en primer lugar, bueno, la masa también nos la dan, que es 1,77 por 10 a la 2 kilogramos. Y me piden la fuerza ejercida por el deportista. Bien, como me piden la fuerza, pues lo primero que tendré que hacer será dibujar las fuerzas que experimenta la barra. Entonces para eso vamos a venirnos aquí al dibujo de la barra y sobre la barra actúa obviamente el peso y también actúa la fuerza del atleta, que es la que le hace levantarla. Bien, obviamente pues lo que primero que se nos ocurre es aplicar la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas sobre la barra será igual a la masa de la barra por la aceleración de la barra. Como vemos, las fuerzas que nos interesan están simplemente en el eje Y. Pues para el eje Y lo que hacemos es plantear que las fuerzas positivas, que es F, menos el peso, tiene que ser igual a masa por la aceleración de la barra. Bien, el tema es que aquí, en este caso, parece que no hay aceleración porque no nos dicen nada en ese sentido. Luego, por tanto, la aceleración parece que va a ser 0, con lo cual tenemos que la fuerza es igual al peso. Pero el peso sabemos que es masa por gravedad. Luego, por tanto, al final la fuerza que tenía que hacer el atleta era exactamente igual al peso de la barra, que va a ser pues 1,77 por 10 a la 2 y por 9,8, ya que estamos utilizando dos cifras significativas. Y esto sale el resultado de 1,7 por 10 a la 3 newtons. Ya tendríamos hecho el primer apartado del ejercicio. Si ahora vamos al apartado B, nos dice el trabajo realizado. Bien, el trabajo por definición es la fuerza, el producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento, lo cual podemos desglosarlo en módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que formen ambos vectores. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver qué ángulo forman el vector fuerza y el vector desplazamiento. Para eso podemos dibujar aquí la barra y vamos a dibujar en un color diferente. Primero la fuerza, que sabemos que va obviamente hacia arriba, que es la fuerza que hace subir la barra, y luego el vector de desplazamiento lo podemos dibujar, por ejemplo, en color verde, y efectivamente el desplazamiento también va hacia arriba, porque se produce ese levantamiento del objeto por parte del atleta, con lo cual el coseno del ángulo va a ser 0 y el trabajo nos quedaría igual a la fuerza que ya la hemos hallado en el apartado A, 1,77 por 10 a la 3, multiplicado por el desplazamiento, que eran 2,0 metros, y multiplicado por el coseno del ángulo que formen ambos vectores, que vemos aquí que es coseno de 0 grados, que ya sabemos que es 1. Esto quiere decir que, por tanto, el resultado final del trabajo será 3,5 por 10 a la 3 julios. Y con esto quedaría resuelto el ejercicio. En el punto 2.2 del tema vamos a ver la interpretación gráfica del trabajo. Si nosotros representamos una fuerza en este eje Y en función del desplazamiento del objeto, es decir, aquí tenemos la fuerza, la representamos en el eje Y, y en el eje X representamos el desplazamiento, por ejemplo, 10 metros, 5 metros que sufre un cuerpo, al multiplicar esta fuerza por este desplazamiento, vemos que gráficamente se obtendría el área que hay debajo de la recta. Es decir, imaginemos que esta fuerza vale 10 newtons. Si el desplazamiento, esto quiere decir que la altura sería 10 newtons. Si el desplazamiento, por ejemplo, vale 20,
20 por 10 nos daría 200 julios de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo sabemos que es fuerza por desplazamiento y aquí estamos multiplicando la altura por la base, siendo la altura la fuerza y la base el desplazamiento. Bien, el caso de la fuerza variable no lo vamos a ver, así que nos centraremos en esta fuerza constante. Vamos entonces a hacer el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice que una persona tira de una caja de 40 kilogramos, vamos a ir apuntando ahora los datos, la masa son 40 kilogramos, la masa son 40 kilogramos y tiramos con una cuerda horizontal ejerciendo una fuerza constante. A ver, si hacemos el dibujo, tenemos un objeto, estamos tirando con una fuerza horizontal y conseguimos desplazar el objeto una distancia de 8 metros, es decir, incremento de R va a ser, el módulo va a ser 8 metros. Bien, vemos que el desplazamiento de todas maneras parece ser, efectivamente, si es horizontal, el vector desplazamiento va a ser en la misma dirección de la fuerza. Esto quiere decir que bueno, sería muy fácil calcular analíticamente el trabajo. El trabajo sabemos que es el producto escalar de fuerza por distancia. Si desarrollamos y ponemos ya módulos, esto ya son módulos porque ya no llevan vectores, el resultado sería muy fácil, sería multiplicar la fuerza 1,2 por 10 a la 2 por la distancia recorrida, que es 8,0 metros, por el coseno de 0, que es 1, porque vemos aquí que el ángulo que forman ambos vectores es 0 grados. Bien, pues multiplicando estos dos nos sale obviamente el resultado del ejercicio, que es 9,6 por 10 a la 2 julios. Bien, pues esto lo tenemos que hacer de una forma gráfica, pero es muy sencillo. Nosotros tenemos en el eje Y vamos a poner las fuerzas, la fuerza en newtons, y en el eje X vamos a poner el desplazamiento en metros. Bien, si nosotros trazamos la línea, la fuerza va a ser una línea recta. ¿Por qué? Porque se mantiene todo el rato constante. Luego aquí tendríamos que marcar la fuerza de 1,2 por 10 a la 2 newtons. Y todo el rato va a ser igual la fuerza. El desplazamiento ya sabemos que va a ser exactamente 8 metros. Luego aquí pondríamos, por ejemplo, 8. Y vemos cómo lo que queda, este área que queda debajo de la curva, en realidad es el área de un rectángulo. Vale, y que este rectángulo, ¿qué tiene de base? Bien, la base de este rectángulo no es ni más ni menos que el incremento de R, es decir, los 8 metros. Y la altura va a ser, obviamente, la altura, que es esta distancia de aquí, va a ser pues 1,2 por 10 a la 2 newtons. Luego, por tanto, si lo queremos calcular en forma de área, el área de ese rectángulo será igual a la base por la altura. Pero la base hemos dicho que es el incremento de R, es decir, el desplazamiento, y la altura es la fuerza. Por tanto, el resultado al que llegamos es exactamente el mismo. 9,6 por 10 a la 2 julios. Bien, y con esto demostramos que también se puede calcular de una forma gráfica el trabajo poniendo en el eje X los desplazamientos y en el eje Y las fuerzas. Vamos a ver en este vídeo el punto 3, energía mecánica, y algún ejercicio sobre energía cinética, que es la primera clase de energía mecánica. Bien, mecánica es una palabra que viene del latín y que significa el arte de fabricar máquinas, pero en realidad en la física, hablando de física, es la parte de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas. En este sentido, la mecánica se divide en dos grandes partes. Por un lado, estudia las fuerzas en los cuerpos que están en reposo, entonces estaríamos hablando de la estática, y la segunda parte es la dinámica, como hablábamos de las 3 leyes de la dinámica de Newton, ¿verdad? Que se refería sobre todo a se refiere a cuerpos que están en movimiento. Luego, por tanto, la estática, cuerpos en reposo, y la dinámica, las fuerzas en cuerpos en movimiento. Bien, pues la energía mecánica en física es la que tiene un cuerpo debido a su velocidad, y entonces se llamaría energía cinética,
y debido a su posición, y entonces se llama energía potencial. La energía mecánica no va a ser más que la suma de energía cinética y la energía potencial. Bien, la energía cinética es la que tienen los cuerpos que están en movimiento. Por eso su fórmula es ni más ni menos que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, yo creo que recordáis del año pasado que la energía cinética, como toda energía, se mide en julios. Y bueno, la masa ya sabemos que en el sistema internacional se va a medir en kilogramos y la velocidad la vamos a medir siempre en el sistema internacional en metros partido por segundo. Bien, aquí tenemos un ejemplo clarificador, y es que cuando los objetos van a la misma velocidad tendríamos este factor igual, pero entonces el que tiene mayor energía cinética es el que tiene mayor masa, obviamente. Y cuando dos cuerpos tienen la misma masa, tendrá mayor energía cinética, por tanto el que tenga mayor velocidad, obviamente. Es decir, depende de los dos factores, de la masa y de la velocidad. Bueno, pues vamos ahora entonces a hacer un ejercicio de energía cinética. Comenzamos leyendo el ejercicio número 7. Calcula cuánto disminuye la energía cinética de un automóvil. Es decir, me piden lo que disminuye, es decir, lo que varía o disminuye la energía cinética. Y vamos a ver en qué dos situaciones. La masa, como vemos, es 8,0 por 10 a la 2, o sea, 800 kilogramos con dos cifras significativas. Y dice que pasa de una velocidad, que será la velocidad inicial, claro, de 100 kilómetros por hora, porque es 1,0 por 10 a la 2, pasa a una velocidad final de 60 kilómetros por hora, es decir, que está frenando el objeto, el automóvil en este caso. Bien, lo primero que tenemos que hacer, y creo que todos estamos de acuerdo, es en cambiar esta unidad. No nos valen los kilómetros por hora y lo tenemos que pasar a metros por segundo. Vamos a ponerlo con 3 cifras, aunque luego quitaremos y al final dejaremos el resultado con 2, 27,7, y también pasamos aquí los kilómetros por hora a metros por segundo, 16,7 metros por segundo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar la energía cinética, claro, en la situación inicial, ¿no? ¿Qué energía cinética tenía al principio? Pues 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es decir, aplicamos su fórmula. 1/2 es 0,5, la masa hemos dicho que es 800 y la velocidad inicial al cuadrado es 27,7 al cuadrado. Vamos a ver, haciendo esta operación, lo que nos sale. Sería 400 por 27,7 al cuadrado, nos queda 306.916 julios, porque la energía sabemos que se mide en julios. ¿Y qué energía cinética tendrá al final cuando haya frenado? Pues también será 1/2 de la masa, pero ahora la velocidad final al cuadrado. De nuevo 0,5, 800 kilos, la velocidad final ahora es 16,7, y esto sale 400 por 16,7 al cuadrado, 111.556. 111.556 julios. Bien, pues entonces si tenemos obviamente lo que ha disminuido la energía cinética, le vamos a llamar incremento de energía cinética, será la final menos la inicial, o lo que es lo mismo, nos va a salir negativo, obviamente, ¿no? Pues entonces, aquí hay un menos, energía cinética final menos energía cinética inicial, es decir, se trataría de restar las dos cantidades y eso nos va a salir menos 306.916 menos 195.000 menos 195.360 julios. Bien, lo que ocurre es que esta cantidad, como hay que ponerla solo con dos cifras significativas, el resultado final efectivamente es como viene en el libro, 2,0, o bueno, aquí habría un menos porque está disminuyendo, pero en este caso aquí solo han puesto módulo en el resultado, menos 2,0 por 10 a la 5 julios. Y esta es la cantidad que ha disminuido efectivamente la energía cinética.
Bien, en este vídeo vamos a ver ahora la energía potencial, que era la segunda clase de energía mecánica. Vimos antes la energía cinética, que es la energía de los cuerpos que están en movimiento, y la energía potencial es debida a una posición, a la posición que tiene un cuerpo, una posición en un determinado campo de fuerzas. Porque, por ejemplo, si aquí tenemos un arco estirado, gracias a esa posición que tiene el arco, tiene energía esa posición, porque puede transmitir esa energía a la flecha para ponerla en movimiento. Es decir, como podemos decir que la energía potencial está asociada a una tensión que todavía no ha sido liberada, ¿no? Aquí hay una tensión que está a punto de ser liberada, luego por tanto hay una energía acumulada, ¿no? Cuando la arquera suelte el arco, la flecha, esa tensión se liberará, esa energía potencial elástica, y se transformará en energía cinética de la flecha. Igual pasa en el agua embalsada, es decir, hay una cierta tensión porque cuando abrimos las compuertas del embalse, el agua cae y puede producir cambios, que es lo típico de los cuerpos que tienen energía, ¿no? Por ejemplo, moviendo turbinas y generando una corriente eléctrica. Bien. Pues la energía potencial elástica, la tenemos aquí, su expresión es igual a 1/2 de la constante del cuerpo elástico, que ya la veríamos si os acordáis en la ley de Hooke. Esta constante es exactamente la misma que veíamos en la ley de Hooke, que no sé si recordáis, era fuerza igual a la constante por el alargamiento. No sé si os acordáis de esto. Bueno, pues esta constante elástica es la misma que la que tenemos aquí justo. Y luego multiplicada por el alargamiento al cuadrado. Veis que esta energía potencial elástica tiene una forma parecida a la que hemos visto antes, que es la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, pero aquí la energía potencial, como sabemos, se va a medir en julios, como todas las energías. La constante elástica se medía en newton partido por metro, si os acordáis de la ley de Hooke, y el incremento de X se mide en metros, porque no es más que un alargamiento, como por ejemplo sucede cuando estiramos un arco. Y la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Aquí lo tenéis. Está claro que la energía potencial, hemos dicho que se mide, cualquier tipo de ella se mide en julios, igual que cualquier energía o trabajo. Bueno, la gravedad sabemos que va a valer 9,8 metros segundo al cuadrado, y finalmente la altura pues también se medirá en metros. Es importante señalar que normalmente el cero de energía potencial gravitatoria lo vamos a poner siempre en el suelo, pero que debajo del suelo también podría estar un cuerpo, y entonces la energía potencial sería negativa debajo del suelo, ¿no? Sin embargo, por encima del suelo, la energía potencial lo considera gravitatoria, estoy hablando de energía potencial gravitatoria, la consideraremos positiva encima del suelo y negativa por debajo del suelo. Bien, pues vamos entonces a ver ahora un ejercicio que es el ejercicio número 9 del libro. Y dice lo siguiente, describe las transformaciones energéticas que tienen lugar cuando A, vamos a poner aquí el apartado A, el agua de una presa, vamos a dibujar el agua que está encima en una presa, dice que cae, se aprovecha para mover una rueda hidráulica. Vamos a imaginar que aquí tenemos una especie de rueda hidráulica, una especie de turbina que puede girar, y que se utiliza esta rueda, a su vez está conectada a un dispositivo para elevar un fardo. Imaginemos que aquí tenemos pues un fardo, y que al girar la turbina hace también girar este dispositivo y el fardo sube hacia arriba. Bien, ¿qué transformaciones energéticas tenemos aquí? Pues obviamente lo primero es la energía potencial gravitatoria del agua embalsada. La energía potencial, el agua embalsada, como sabemos, a cierta altura tiene cierta energía potencial gravitatoria, porque cuando abrimos las compuertas para que caiga hacia acá, pues esa energía se libera y produce, pues por ejemplo, la energía cinética de las aspas de esta turbina que empieza a girar, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos una primera transformación, energía potencial gravitatoria del agua embalsada se transforma en energía cinética de la turbina al girar. Bien, este dispositivo lo que haría sería de nuevo subir un fardo hacia arriba, luego aquí estaríamos ganando también, se volvería a transformar en energía potencial cuando el fardo subiera hacia arriba. Ahí tendríamos el apartado A.
Vamos a ver ahora el apartado B. Dice una polea eléctrica. Bueno, sabemos todos lo que es una polea, como está muchas veces unida a, bueno, pues a una cuerda y se aprovecha para subir determinados objetos, ¿no? Eleva una caja hasta una cierta altura. Bueno, aquí está claro que la energía inicial que tenemos es energía eléctrica, que es un tipo de energía que en el fondo va a ser la energía cinética de los electrones en movimiento que hay por dentro de los cables, y el fardo al subir hacia arriba evidentemente aumenta o se va transformando esa energía en energía potencial. Es decir, aquí tenemos una transformación de energía cinética en energía potencial de la caja. Y vamos con el apartado C. El apartado C dice que una persona trepa por una cuerda, va subiendo hacia arriba hasta una cierta altura y luego se deja caer. Si luego la persona se deja caer hacia abajo, pues está claro que al principio habría energía cinética mientras estaba subiendo la persona. Luego, cuando está en el punto más alto, se transformaría en energía potencial. Y una vez que se deja caer, esta energía potencial se vuelve a transformar durante la caída en energía cinética, y cuando llega al suelo y se queda parada la persona, tendríamos ya que toda la energía cinética y potencial se ha transformado en calor de rozamiento, como veíamos el otro día. Es decir, ya se ha calentado brevemente tanto las partes del cuerpo de la persona como el suelo, como el aire circundante, y la energía inicial, que era energía cinética del hombre al subir, se ha transformado al final en una energía mucho más inútil, que es el calor de rozamiento. Por tanto, aquí vemos otro ejemplo de que la energía se degrada, se hace cada vez menos reutilizable. Bien, el ejercicio 40 de la página 326 nos dice: calcula cuánto se incrementa la energía potencial gravitatoria de una persona de 80 kilogramos que sube 6 pisos de un edificio si la altura de cada piso es 2,8 metros. Y nos pregunta, ¿es esa la energía que consume en la subida? Bueno, en primer lugar vamos a intentar hacer pues un pequeño dibujo de la situación. Tenemos una persona que está subiendo una escalera y una serie de pisos, perdón, y tiene que subir 6 pisos a razón de 2,8 metros cada uno. Luego podemos ver la altura total que está subiendo. Si multiplicamos simplemente 6 por 2,8, y esto nos sale 16,8 metros. Bien, y me dice cuánto aumenta su energía potencial gravitatoria. Bueno, se supone obviamente que al principio la persona está a nivel del suelo, y en el suelo sabemos que la energía potencial gravitatoria vale 0. Lo hemos dicho antes al hablar de energía potencial gravitatoria. Por tanto, tendremos que calcular la energía potencial gravitatoria cuando sube hacia arriba, es decir, ya cuando está en el 6.º piso. Pues como todos sabemos, esta energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. Es una fórmula muy sencillita y empezamos sustituyendo la masa, que son 80 kilogramos, la gravedad 9,8 y la altura total que sube, que es 16,8 metros. Bien, pues si hacemos esta operación en la calculadora, tenemos un total de 13.171 metros. 13.171 metros. Bien, como solo podemos dar dos cifras significativas, el resultado que tendríamos que dar es 1,3 por 10 a la 4 julios. Este sería el resultado que habría que dar por las cifras significativas. Ahora bien, me pregunta también si es esa la energía que consume en la subida. Bien, y habría que contestar que obviamente en una situación ideal sí, pero cuando va subiendo la persona por la escalera va rozando sus zapatos con el suelo, incluso con el aire de alrededor su cuerpo. Eso quiere decir que la energía que consume será mayor. ¿Por qué? Porque aparte de la propia de la energía potencial, el 1,3 por 10 a la 4, tendrá que también consumir energía o gastar o emplear energía
en vencer los rozamientos, tanto con el suelo como con el aire. Luego, por tanto, será ligeramente mayor la energía que consume debido a los rozamientos. En el ejercicio 42 vamos a repasar o aplicar el contenido que hemos estudiado de la energía potencial elástica. Hemos visto en la teoría que la energía potencial elástica vale exactamente 1/2 de la constante elástica por el alargamiento al cuadrado. Lo que pasa es que, bueno, este alargamiento lo podemos poner como nosotros utilizábamos en la ley de Hooke, incremento de L al cuadrado. Bueno, vamos a leer el ejercicio y hacerlo. Dice: un muelle se alarga 5 centímetros al colgar de su extremo un peso de 5,0 por 10 a la 2 gramos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar las unidades al sistema internacional. El alargamiento es 5,0 centímetros. Bueno, obviamente si lo pasamos a metros sería 5,0 por 10 a la menos 2, dividiendo entre 100 para pasarlo a metros. Y luego me dice que la masa que cuelgo yo, la masa es 5,0 por 10 a la 2 gramos. Bien, que hay que dividir entre 1000 para pasar a kilogramos. Si esto es 500, obviamente, pues sería 0,50 kilogramos. Bien, ya tenemos todo en el sistema internacional, en metros y en kilogramos. Vamos a intentar hacer un pequeño dibujo de la situación. Como siempre, tenemos un muelle que en principio obviamente estará en reposo y luego le colgamos un objeto y por tanto se alarga. Una vez que le colgamos el objeto, se alarga una cierta cantidad. La masa del objeto hemos dicho que es 0,50 kilogramos, la que le colgamos, y el alargamiento, justo la distancia que hay desde donde estaba en reposo hasta donde está ahora, pues es exactamente esta distancia de 5,0 por 10 a la menos 2 metros. Bien, pues comenzamos hallando en el apartado A la constante elástica del muelle. Bien, para la constante obviamente vamos a trabajar o vamos a acudir a la ley de Hooke, que si recordáis decía que cualquier fuerza elástica es igual a la constante por el alargamiento que produce en el muelle. Aquí teníamos la ley de Hooke. Bien, estamos trabajando en módulos porque todo el rato vemos que estamos en el eje Y. En el eje Y vamos a dibujar las fuerzas que siente aquí la masa. En primer lugar sería el peso, como siempre, y hacia arriba está la fuerza elástica, que es la ley de Hooke, que es la fuerza recuperadora que hace que el muelle intente volver de nuevo a su posición inicial. Bueno, pues aplicando la segunda ley de Newton al eje Y, vemos que como el objeto está en reposo, las fuerzas tienen que ser iguales, es decir, la fuerza elástica tiene que ser igual al peso, porque el objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces ya podemos obtener la constante elástica. Despejando de la ley de Hooke, nos queda que la constante elástica es fuerza elástica partido por el alargamiento. La fuerza elástica estamos viendo aquí que es igual al peso, porque el objeto está en reposo. Por tanto, nos quedaría la fórmula simplemente mg partido por el alargamiento. La masa hemos dicho que era 0,50 kilogramos, la gravedad 9,8 y lo que se alarga el muelle es 5,0 por 10 a la menos 2. Bien, y esto sale pues el resultado que aparece en el libro, que es 98 newtons por metro, que es la constante elástica de este muelle. Bien, este sería el apartado A, bastante fácil, y el apartado B nos dicen qué energía potencial elástica estará almacenada en esa posición. Bien, la energía potencial elástica sabemos que es un medio de la constante por el alargamiento al cuadrado. Bueno, vamos a poner aquí la fórmula y la verdad es que tenemos todos los datos. Un medio es lo mismo que 0,5, la constante es 98 y el alargamiento era 5,0 por 10 a la menos 2, todo esto al cuadrado. Bien, y al hacer esta operación nos sale exactamente 0,12 julios con dos cifras significativas que son las que
nos daba en un principio el enunciado. Luego hasta aquí estaría terminado el problema, el ejercicio 42. Bien, el ejercicio 38 del tema de energía nos dice que un automóvil circula a una velocidad constante de 1,2 por i a la 2, es decir, sería la velocidad de 120 km por hora, porque es 1,2 multiplicado por 100, y calcula a qué altura sobre el suelo habría que situarlo, es decir, nos piden la altura, para que su energía potencial fuese igual a la energía cinética que tiene esa velocidad. Correcto, es decir, a esta velocidad tiene una energía cinética, entonces nos piden a qué altura habría que situarlo para que su energía potencial fuesen igual a la energía cinética que tenía antes. Bueno, pues parece sencillo el ejercicio, nos dice que la energía cinética tiene que ser igual a la energía potencial del coche y partimos de la definición de ambas. La energía cinética, recordemos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, masa por gravedad por altura. Bueno, vemos claramente que las masas se van a marchar porque están en los dos miembros, y como me pide la altura, pues voy a despejar la altura en función de la velocidad. Esta g que está aquí multiplicando pasa dividiendo, luego sería v cuadrado partido por 2g. La velocidad la tenemos, bueno, pero la tenemos en kilómetros hora, no me he dado cuenta de que había que pasarla inmediatamente, y si dividimos entre 3,6 nos da 33,3 metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad era 33,3 al cuadrado partido por 2 y por 9,8. Tenemos dos cifras significativas y el resultado que nos sale es precisamente 57 metros, que es el que señala el libro. Bien, nos hace otra pregunta, dice, ¿equivale el impacto del coche contra un muro a esa velocidad al impacto contra el suelo si cayeras desde esa altura? Pues obviamente sí, porque las energías serían iguales y por tanto, si las energías son iguales, el impacto de un coche que se frena completamente con esta energía cinética sería igual al impacto de un objeto que cae desde esta altura, porque la energía potencial es igual a la energía cinética en el caso anterior. Luego la respuesta sería afirmativa porque ambas energías son iguales. Y con esto quedaría hecho el ejercicio 38.